Este video tiene como objetivo mostrarte que si tienes un dron de una versión de un modelo anterior o antiguo y piensas que debes comprarte el modelo último que salió o quieres cambiar de dron porque piensas que el que tienes no hace nada, pues piénsalo bien porque lo que te voy a mostrar lo hice simplemente con el Mavic Air 2. Y te digo que este dron ya tiene su versión mejorada y otros modelos con mejor cámara. ¿Qué mejor manera mostrándote con fotos de larga exposición nocturna donde exigimos mucho a una cámara con una apertura fija un poco cerrada y de un sensor de media pulgada como este o hasta un poco más pequeño inclusive? Sabemos muy bien que este tipo de drones de consumo, su sensor no es grande obviamente por el tamaño y solo lo podremos conseguir con cámaras profesionales. Hay drones, por supuesto, que le puedes adaptar una cámara de estas a un dron, pero no a un dron normal de consumo como que usamos como pilotos recreativos, sino a un dron de categoría Enterprise que son súper costosos y no es cualquiera que lo puede pilotear. El punto está en conocer tu dron, tener algunos conocimientos muy básicos de video y fotografía para aplicarlo a las configuraciones manuales de la cámara de tu dron. Y por supuesto, tener una noción básica de edición de fotos y video en un software de edición. ¿O es que pensabas que si vas a tener el mejor dron, el más caro de este tipo con la mejor cámara y demás, es solo sacar fotos o grabar y listo? Pues no, hay cosas que debes de hacer antes y después para que tengas resultados a muchas fotos y videos que hayas visto por ahí en las redes sociales. Yo no vengo a darte una clase magistral o mostrar un paso a paso cómo se hace por dos puntos. Uno, el propósito de este video no es ese, es lo que te dije al inicio. Y dos, hay muchos canales de colegas que su contenido es basado en eso de la edición y configuraciones de las cámaras. Yo solo te voy a mostrar los resultados basados en mis configuraciones de una manera rápida y sencilla con un dron común y sencillo con cierta antigüedad. Cuando tenemos el conocimiento, la creatividad, las ganas y el tiempo con un dron de esto, podemos hacer cosas sin tener el mejor dron del mundo o el más caro con cámaras mejores. Yo quiero solo transmitirte que no te sientas mal por tener un dron antiguo. Debes sentirte bien, eres tú con el conocimiento y las ganas de aprender, usando tu creatividad y de lo que conoces de tu dron. Bienvenida y bienvenido a tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channel. Y para quien no lo sabe, mi nombre es José Carlos. Por favor, si no lo estás, a suscribirse, que es gratis. Un like también porque esto lo hago para ti. Activa la campanita al lado de suscrito para que estés alertado de mis próximos trabajos. Y también, muy importante, que compartas este video o cualquiera de mi canal. Me ayuda hasta el infinito y más allá. Así es, tal cual. Antes de hacer fotos con larga exposición, tanto diurnas como nocturnas, que en este video me voy a enfocar con las nocturnas, ya que las diurnas será para otro video, y es que debes tener el dron lo más estable y quieto en el vuelo. Para eso, el no tener viento o no tener mucho viento será importante en el vuelo porque el dron tiene que estar estable y detenido sin sufrir ráfagas de viento. También lo podemos poner en modo sino o trípode del dron porque ayudará a que el vuelo sea como lo necesitamos. En este modo el dron mantendrá la estabilidad necesaria y si hay algo de viento ayudará a combatirlo. Si llegamos a sacar fotos donde el viento haga de las suyas en el momento de sacar la foto en una larga exposición que va a estar abierto, dependiendo del tiempo del shooter que vamos a usar, el dron y la cámara al moverse perderá la nitidez, por ejemplo, en las líneas de luces, que es uno de los principales motivos de estas fotos. Y si es diurna, se verá borroso las partes u objetos fijos de la foto que se encuentra alrededor del movimiento
movimiento, por ejemplo, del agua, tratando de hacer el efecto seda. Otro punto también es que no necesitarás tener un filtro ND. Hay personas que lo usan, sí es verdad, pero por ejemplo yo no lo uso porque considero que voy a quitarle más luz de entrada al sensor de la cámara, lo que me obligará en ciertos momentos a aumentar el ISO, que no es bueno porque tendremos más ruido, esos granos en la imagen. Y los colores de las luces serán en cierta manera alteradas. Ya la cámara por sí está con dificultades por no tener luz suficiente por un sensor pequeño para que venga yo a ponerle un filtro ND. Bueno, eso es mi criterio y teoría. Cada uno es libre de hacer lo que le parezca o entienda. Mis configuraciones de la cámara básicamente es usar fotos en RAW o DNG para capturar la luz y el color real en la imagen, que nos ayudará luego en la edición que queremos hacer. Mantener el ISO lo más bajo posible y dependerá qué tan oscuro está el alrededor del enfoque que estás haciendo y quieras que se aclare más. Trata de usarlo lo más razonable posible por el tema del ruido o grano en la foto, pero lo más bajo posible. El tener el shooter más tiempo abierto, digamos así, entrará más luz al sensor, lo que llevará en cierta manera a tener el ISO bajo en muchas circunstancias. Y en ese intervalo de tiempo abierto, todo lo que se mueva y tenga luz creará líneas en la forma de cómo se está moviendo el objeto. Una foto tanto normal como de larga exposición es buscar en el plano el objeto o el protagonista del escenario en la imagen, para darle sentido a una historia o que impacte en la imagen. Y no sacar una foto solo por hacer o mostrando luces en un espacio ambiguo y sin sentido. En el caso de una foto de larga exposición nocturna, es buscar objetos con luces en movimientos lineales como recta, curviada, círculo, etc. Después buscar el plano que capte ese movimiento usando el entorno. Claro, ese objeto u objetos en movimientos con luces. Será el enfoque o el protagonista de la imagen que queremos mostrar. Ya ahora que tenemos esas fotos o foto, viene la parte final, que será dar más vida a ese entorno iluminado acompañado de ese objeto u objetos con luces y movimientos lineales. Esta parte ayudará sin duda alguna a que nuestras fotos de larga exposición nocturna de nuestro dron en modo aéreo se sienta impactante y más visual para nuestros ojos y que no lo pudimos detallar. Es decir, la edición mostrará más detalle de esas partes oscuras o con poca luz, y donde hay mucha luz darle el brillo y color necesario. Todo dependerá de cómo te gusta o que cómo se vea o cómo lo quieras transmitir. Usando un software de edición de fotos conseguiremos eso. En mi caso, por tener los conocimientos que tengo, uso primero el HDR Aurora, que me ayuda a definir la claridad y oscuridad en un alto rango dinámico con su inteligencia artificial, y que me ayudará a definir esos detalles que en la imagen no lo podemos ver. Hago los ajustes usando la plantilla que se adapte mejor a la foto y después edito a mi gusto dependiendo de lo que quiero mostrar. Luego que la foto le tengo definido el HDR que quiero, lo llevo a la edición en Luminar AI, que con su inteligencia artificial puedo hacer retoques aún más profundos con mejoras en la imagen, en el cielo, las luces y sus tonalidades, brillo, saturación, exposición, contraste, también usando plantillas que serán referidas por el software por el tipo de foto. Todo esto gracias a su inteligencia artificial. Estos softwares poseen inteligencia artificial, lo que nos hace hacer las cosas más fáciles y rápidas. Claro, siempre y cuando tengas una noción básica en la edición de fotos y videos. Hay muchos canales que te explican esto de una manera muy detallada.
Como te dije anteriormente, este video no es un paso a paso. La finalidad es mostrar lo que podemos hacer aún con un dron como este que tiene una cierta antigüedad y que gracias a nuestro conocimiento, creatividad y herramientas podremos explotar un contenido sin tener el último dron con la mejor cámara. Tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels, y mi nombre es José Carlos. Brevemente vengo con más. Buenos vuelos.